Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, bienvenidas, bienvenidos a nuestra emisión número 52 de Periodismo Libre en vivo, este sábado 23 de septiembre de 2023. Los saluda Luis Alfonso Mena Sepúlveda con la coproducción de Santiago José Mena Cárdenas. Recuerden que el periodismo es libre o es una farsa. Ha fallecido Fernando Botero, el destacado pintor y escultor nacido en Medellín, autor de numerosísimas obras de arte, obras pictóricas y de esculturas presentes en cantidades de ciudades, no solamente colombianas, sino de todo el mundo. Es el autor, entre otras muchísimas obras, centenares de obras pictóricas y de escultura de la Paloma de la Paz, que recuerden ustedes, fue sacada, proscrita por el señor Iván Duque cuando llegó a la presidencia de la República en 2018 y restablecida por el presidente Gustavo Petro. A Fernando Botero lo recordamos, entre otras obras, por sus pinturas sobre las torturas cometidas por Estados Unidos en la invasión a Irak, las torturas en la cárcel de Abu Ghraib, y también sus famosas pinturas sobre el conflicto armado colombiano, la pobreza, la desigualdad y nuestra cultura. Un homenaje a Fernando Botero, 1932-2023. Las frases del día las pronunció el presidente Gustavo Petro en su memorable intervención ante la Organización de las Naciones Unidas, recientemente en la 78 conferencia de este organismo internacional. A nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones, dijo el presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas cumplida el pasado martes. Les propongo acabar la guerra y que la ONU haga dos conferencias de paz, una sobre Ucrania y otra sobre Palestina, dijo el presidente Petro. Y también sostuvo, los imperios no sirven para salvar la vida, sino para desatar las guerras. Recomiendo acercarse al video que hemos reproducido en Periodismo Libre. Está en nuestro portal de Periodismo Libre en YouTube con el discurso completo. Es un discurso memorable, no solamente bien concebido, no solamente cuestionando los imperios y asumiendo una actitud contrahegemónica y planteando asuntos medulares del mundo, sino que también es un discurso sumamente poético, escuchado por miles y miles de seres humanos en el mundo. Pero la imagen del día sigue siendo la del presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas. Vamos a escuchar brevemente algunos de sus planteamientos más importantes en el Foro Mundial. Nos hemos dedicado a la guerra, nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a prender una
porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?, pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Como presidente de Colombia, el país de la belleza, que un grupo dentro de la humanidad, de millones de obreros, de mujeres del barrio popular, de indígenas y negros, de gentes del campo y del martillo, de juventudes de todos los colores, decidió elegir en mayoría y hacerme hablar aquí ante ustedes. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes 2 conferencias de paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida. Acabar todas las guerras, acabar todos los bloqueos, como los que se desarrollan por parte del imperio estadounidense contra Cuba, contra Venezuela, contra otros países. Acabar las confrontaciones que solo sirven a la industria militar y dedicar los presupuestos nacionales al desarrollo, a la paz, a la justicia. Los planteamientos del presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas, en donde insistió, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso, urge acuerdo internacional para que las grandes potencias, a través del sistema financiero internacional, que debe ser profundamente reformado, paguen la deuda externa y liberen a los países en desarrollo de esa enorme carga como la que tiene Colombia y demás países similares. Los planteamientos medulares que deben seguir siendo estudiados y difundidos del presidente Gustavo Petro en el foro internacional. Esta es otra de las imágenes destacadas de la semana. Esta es la imagen de uno de los generales que participó en la audiencia de Yopal, en la que se dieron a conocer nuevos hechos criminales protagonizados por agentes del Estado. Allí estuvieron varios altos mandos militares ya en retiro que confesaron sus crímenes, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra. Y desde la presidencia de la República pues estaba el plan ¿Quién dio la orden? nacional de seguridad democrática. Tuvimos varias veces en la jurisdicción de la brigada la visita del señor presidente Álvaro Uribe, donde estaba la población en firme allá, estaban las autoridades que teníamos responsabilidad de seguridad en el departamento, y pues las personas empezaban a quejarse todo el tiempo, durante todo el tiempo se quejaban de seguridad, y él daba instrucciones en forma dura también hacia los comandantes. Esta es una de las confesiones del general Henry Torres, una de las terribles confesiones dadas a conocer en Yopal, Casanare, a instancias de la JEP. Entre otras cosas, decía este general y dijeron otros, las órdenes las recibían del alto mando y sin lugar a dudas se refirieron a Álvaro Uribe Vélez. 6.402 falsos positivos, crímenes atroces, torturas, desapariciones,
asesinatos viles, para disfrazar incluso a niños, adolescentes y a muchos hombres del pueblo, disfrazarlos de guerrilleros para presentarlos como guerrilleros dados de baja. Esa fue la farsa de la llamada seguridad democrática. Y otra de las imágenes del día es los incendios que se han presentado esta semana en las laderas noroccidentales de la ciudad de Cali. Miren ustedes esa imagen que está a la izquierda de sus pantallas. Ese es el edificio más alto de Cali, la llamada Torre de Cali. Los vidrios, los ventanales de vidrio de este edificio, que tiene alrededor de 42 pisos, reflejan los incendios. Es una fotografía terrible y dramáticamente bella, porque muestra un enorme colorido, pero es el colorido de la tragedia que se está reflejando en sus ventanales, porque desde allí se puede visualizar las laderas, las lomas, las colinas, las montañas adyacentes a Cali, en el noroccidente de la ciudad. Esta fue una fotografía que nos facilitó Fernando Palau Aldana, con quien hablaremos en el día de hoy. Y otras fotografías del voraz incendio en las laderas del noroccidente de la capital del Valle, que duró más de 12 horas se demoró más de 12 horas en ser controlado por la labor titánica de los bomberos, de socorristas y de muchos ciudadanos. Lamentables imágenes de lo que ocurre en la capital del Valle del Cauca. Bueno, traemos una nueva caricatura de Matador, esta vez pues con lo ocurrido con el señor Férico Gutiérrez, el candidato de la extrema derecha a la alcaldía de Medellín. Como siempre decimos, la caricatura es un género periodístico, una obra de arte que habla por sí misma. Y esta otra también de Matador, que se refiere a la forma como el señor Álvaro Uribe Vélez, después de las terribles confesiones de los altos mandos en retiro ante la JED en Yopal, departamento de Casanare, quiere, como se dice popularmente, escurrirle el bulto a la JED. Vamos a hacer un rápido recorrido a lo largo de los principales hechos de los días que han transcurrido recientemente. David Porras nos dice que el presidente Gustavo Petro estuvo en cumbre internacional contra las drogas en Cali, después en Chile por los 50 años del golpe contra Allende, después en el grupo de los 77 Machina en Cuba y finalmente en Estados Unidos en varias cumbres, reuniones, eventos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todo esto sin descanso alguno. ¿Será que tiene derecho, como todo ser humano, a descansar sin que los medios y la oposición hagan un escándalo difamatorio por eso, o piensan que tiene el derecho a imponer agenda y que el presidente debe pedirles permiso para descansar? Son las reflexiones que hace David Porras, el joven crítico de medios, a través de las redes en relación con los comportamientos de los medios de comunicación que todo el tiempo están lacerando lo que hace el presidente Gustavo Petro. Yo Queratón dice: la verdad siempre florece y primero cae revista Semana con acá el video del presidente Petro en la ONU. Veamos rápidamente allí este video porque hace referencia a que se generó la matriz en el sentido de que nadie lo había escuchado. Pues aquí lo están desmintiendo. Miremos este video cuando intervenía el presidente Gustavo Petro, la enorme cantidad de asistentes a la Asamblea de las Naciones Unidas que ya estaban escuchando sus planteamientos. Obviamente otros se habían retirado porque después de que interviene el presidente de Estados Unidos, muchos suelen retirarse, pero queda aquí desvirtuada la versión maniquea, mentirosa de los medios. Marianini Echeverri dice: aterrador, el capitán Miguel Sierra reconoció que ordenó crímenes de personas totalmente indefensas. Esa era la seguridad democrática, entre comillas.
y las presiones venían de arriba. Asesinar gente era algo casi legal en ese momento. Uribe dio la orden, dice Marianini Echeverry. Y Holman Morris nos trae un video que vamos a pasar impactante. Astrid Sanabria, familiar de víctimas de falsos positivos, entre comillas, le pide en audiencia especial de la JED a los medios de comunicación que así como corrieron a llamar a sus familiares guerrilleros, hoy cuando se esclarecen los hechos, corran también a decir la verdad. Vamos a ver lo que se transmitió en Señal Colombia. Entre otras cosas, en la estas parte de audiencias arriba no han sido con transmitidas por los el medios de menor de las edad oligarquías. y esperando instrucciones del batallón. Bueno, este es el video. El otro video, vamos a escuchar. A ver, este es impactante. Quiero que se entere todo el mundo, los medios nacionales, que fueron tan rápidos para dar una desinformación y señalarnos a nosotros como guerrilleros, extorsionistas o cualquier otro grupo de alguna banda criminal de Casanare, que así como tuvieron la rapidez, la agileza de correr a desinformar y tildarnos a nosotros como los peores seres humanos que pueden haber, asimismo corran a dar esta noticia de que nuestros familiares, que nuestros padres, hijos, hermanos, no eran ningunos guerrilleros, no eran ningunos extorsionistas, eran gente de bien, humilde, trabajadora, que no tenía ninguna necesidad de hacerle daño ni al pueblo ni al país. Señal Colombia, la señal de la paz. Se repitan esos actos delictivos protagonizados desde la misma institucionalidad, como ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, también del señor Juan Manuel Santos, porque recordemos que el señor Juan Manuel Santos, que pasa de agache, fue ministro de Defensa de Uribe. De modo que esta valerosa denuncia y reclamo de esta madre que perdió a su familiar en los lamentables hechos, crímenes, delitos de lesa humanidad, crímenes de Estado, sea escuchada por los medios de las élites, que han ocultado totalmente las audiencias y han sido cómplices de toda la tragedia que ha vivido nuestro país con los crímenes de Estado. El presidente Gustavo Petro dijo, los mandaron a cuidar a la población en el Casanare, pero lo que hicieron fue asesinarla. ¿Pero qué piensa la población del Casanare? Bueno, ya lo veíamos, ya veíamos la declaración de la madre que hablaba. Dice Lalis Smith, la gente se ha escandalizado por la grosería utilizada por Daniel Quintero Calle, el alcalde de Medellín, pero no se han escandalizado por los 20 millones de pesos robados a Medellín, con los cuales se habrían podido realizar cientos de obras de gran impacto para superar la brecha de pobreza y desigualdad existente. Y entonces Daniel Quintero Calle, el alcalde de Medellín, explica, estamos denunciando a un cartel que hace 20 años viene robándose la plata de los colombianos. Los vamos a sacar y vamos a cuidar los recursos de la gente. Vamos a ver si tenemos el video. Quieren robarse la plata de los colombianos. Han saqueado 20 billones a Medellín. Ahora van por Tigo Une. No se los vamos a permitir. Esta aclaración de los 20 billones de pesos. Son 20 años en relación que se han robado literalmente 20 billones de pesos. Esto no es solo lo que está pasando hoy contigo y con UNE. Estamos hablando de Hidroituango, estamos hablando de Orbitel, estamos hablando de Antofagasta, estamos hablando de Bunge. Son expertos cogiendo empresas, quebrándolas para luego quitárselas al sector público, a la gente. Y cuando encuentran a alguien que lucha para cuidar la plata de la gente, pues se vienen encima de él. ¿Quiénes hacen parte de ese cartel? Usted mencionó nombres. Claro, ahí por toda esa parte siempre aparece el nombre de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez y el uribismo en general, ahí ha habido empresas involucradas, el GEA ha estado involucrada de forma reiterada. Si ustedes revisan las juntas directivas, por ejemplo, de Tigo hace 4 años, ustedes van a encontrar al GEA completamente metido ahí. Es decir, esto es una operación que se ha hecho reiterativa. La forma como ellos se toman empresas sin poner un solo peso, les destruyen el valor, luego buscan una capitalización, eso termina en una dilución y termina en una tumbada. A mí no me eligieron como alcalde de la ciudad
para dejar perder la plata pública, para regalar la plata pública, sino para defender la plata pública. Y por eso estamos acá en este debate de control político, por eso hemos dado la cara desde el primer día, por eso tratamos 5 veces en el Consejo de la Ciudad de recuperar la plata y lamentablemente, de nuevo, el partido de Uribe evitó que se pudiera recuperar esta plata. Todo lo que dijimos que iba a pasar lamentablemente ha pasado. Lamentablemente hemos tenido nuevamente la razón, igual que pasó con Hidroituango, está pasando Contigo Une, una empresa que es de los colombianos, una empresa que es 50% más una acción de los colombianos y que hoy sería una empresa tremendamente exitosa si hoy la estuviera administrando EPM. Lamentablemente. Terrible lo que pasa con Tigo Une, estas denuncias del alcalde de Medellín, pero fueron ocultadas por los medios de las élites protectores, por ejemplo, de todo eso, de toda esa corrupción que ocurre en Medellín y en Antioquia, que ha denunciado Daniel Quintero Calle, y solamente se centraron en un rifirrafe que tuvo el alcalde de Medellín con un mandadero del uribismo, quien lo increpó. RTBC nos dice que la Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación contra la DIMAYOR y algunos clubes del fútbol colombiano por un presunto acuerdo para limitar la libre competencia económica y los derechos en contratación de algunos futbolistas de la liga femenina. No son algunos clubes, son 29 clubes: Millonarios, Santa Fe, Nacional, Medellín, Junior, Deportivo Cali, América. Se pusieron de acuerdo. Esta superintendencia escrutó más de 1,000 contratos y encontró que la inmensa mayoría, más del 90% de ellos, todas las jugadoras eran contratadas por sueldos mínimos y se detectó que se habían puesto de acuerdo, lo cual es una cartelización, estos clubes, más la DIMAYOR, más la Federación Colombiana de Fútbol, para pagar salarios únicamente entre un salario mínimo y 4 salarios mínimos. ¿Cómo les parece? Mientras los futbolistas hombres ganan decenas y centenares de millones de pesos. Incluso se habla de que a algunos les pagan hasta 1,000 millones. En cambio, a las mujeres, en una actitud misógina de estos jerarcas del fútbol colombiano, les pagan el mínimo, una gravísima denuncia que ha hecho la superintendencia. Bueno, y claro, los comentaristas deportivos, ya saben ustedes cuáles, salieron a exculpar, a disculpar y a poner el grito en el cielo y a mentir en relación con este caso. Y aquí Filipo 222 nos trae el caso de que sonó mucho en la semana del empresario, entre comillas, de una agencia o de una empresa agropecuaria que maltrata a sus trabajadores, los hace formar como si fueran militares, como esclavos, y además de eso los grita, los increpa y los insulta. Escuchen al empresario, entre comillas, gritando ajúa, ajúa, antes de que comenzara la violenta agresión hacia sus empleados. ¿Tendrá carnet del Centro Democrático? La reforma laboral es urgente, dice Filipo 222. Vamos a ver brevemente, porque el tiempo escasea, la forma, el maltrato atroz. Y el Ministerio del Trabajo debe haber intervenido. ¿Qué tal eso? Increíble la locura a la que han llegado algunos fanáticos de la extrema derecha. No sé si eso es grabado, si es que él lo hace para en un micrófono escondido, pero terrible. Recordando a Zapatero, ¿no? El general retirado del Ajúa. Bueno, y después vienen toda una cantidad de agresiones. Alejo Vergel dice, pilas a esto. Cabal dice defender a los soldados y policías, pero siempre los mandaron como carne de cañón a la guerra. Petro los dignifica. Hace referencia a que el gobierno acaba de hacer un incremento histórico para quienes prestan un servicio militar, aumentando del 30 al 50% de un salario mínimo su bonificación mensual.
recibían alrededor de 340.000 pesos y ahora recibirán 580.000. Esto lo anunció el ministro de la Defensa, Velázquez, asegurando que se hace en beneficio de ellos y de ellas, pero también de sus familias, con el fin de impulsar una política de bienestar para integrantes de la fuerza pública. Gustavo Bolívar trae una composición gráfica en la que desmiente otra de las mentiras, otra de las matrices de los medios de las élites. Otra mentira, Petro sí se reunió con el presidente de Corea del Sur, porque han dicho que el presidente no había ido, había incumplido. Aquí están las pruebas de que en Nueva York sí se hizo la reunión. María José Pizarro dice: solicitamos respetuosamente más abusos de los medios. Al Tiempo, El Colombiano, Revista Semana y demás medios de comunicación rectificar la información difundida y que se contradice con este comunicado público del abogado defensor del señor Carlos Eduardo Restrepo. Hace referencia a esta información aparecida en el periódico El Tiempo. Aquí habla de Carlos Eduardo Restrepo. Miren ustedes, aquí está la información. Primera página del periódico El Tiempo del lunes pasado, ¿no? Tratando de involucrar y enlodar al pacto histórico y por lo tanto al presidente y a todo el campo alternativo, con una información que dice María José Pizarro es falsa. Solicitamos respetuosamente a los medios ya mencionados y demás medios de comunicación rectificar la información difundida y que se contradice con este comunicado público del abogado defensor del señor Carlos Eduardo Restrepo. Primero, desde el enero 19, el señor Restrepo Osorio no se encuentra vinculado con la aerolínea SADI. Segundo, falso que el señor Restrepo Osorio cuente con acuerdo de colaboración en Estados Unidos para investigar ingresos a la campaña presidencial Petro Presidente y a la campaña al Congreso del Pacto Histórico. La manipulación mediática en su furor. Y el presidente Petro se pronunció esta semana repudiando el atentado cometido en la zona rural, el sector de Potrerito en Jamundí. Repudiable atentado en Jamundí Valle. Seguimos afectando las economías ilegales y la reacción son hechos de violencia. No cederemos, dice el presidente. La fuerza pública debe copar militarmente el territorio y como gobierno llegaremos de manera integral a estas poblaciones. El enfático pronunciamiento del presidente Gustavo Petro. María Jimena Duzán dice: en esta respuesta, Andrés Ziyárraga le aclara al abogado del Grupo Aval las razones por las que pidió el desarchivo de la investigación por presunto pago de una coima que se le abrió hace unos años a Junior Sarmiento, el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, en la fiscalía. No le sobra ni una coma. Claro, porque el director de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República dijo: ¿cómo así? Después de todas las denuncias que se han conocido y no han abierto investigación para este señor, pues que se abra la investigación, le solicitó a la fiscalía. Los medios salieron a armar otra matriz para tratar de desvirtuar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Esos son los medios que tenemos en Colombia. Cerri dice: la congresista Katy Jubinado quiere hacer 4 legislaturas y luego irse a ver ballenas y no saber nada de este país. La meta de la que quedó como mejor congresista, según los líderes de opinión, fíjense bien por quién votan, que este país está lleno de camaleones políticos. Bueno, hace referencia y 2 senados. En este caso, eso necesito hacer 2 cámaras y 2 senados. Esto es 16 años como parlamentario. Justo después me quiero ir a una isla frente al mar y descansar y no saber nada de este país. Pues ahí sí un poco me tocará a los Fajardo. Bueno, no vale la pena difundir más de eso, al estilo de Fajardo. 16 años en el Congreso recibiendo salarios del pueblo colombiano y después irse a ver ballenas. Y la señora hace parte pues de ese grupo de congresistas nuevas que han llegado y finalmente llegaron, dice que como progresistas ahora han terminado revelando sus verdaderos intereses y lo más lamentable, mintiendo, tratando de enlodar a la fiscal Angélica Monsalve, quien salió a aclarar en varios medios de comunicación
que fue esta representante del Partido Verde quien le solicitó que la grabara. Y fue ella la que visitó la casa de la fiscal. No es como dice la representante que fue que invadieron su intimidad y fueron a la casa y le grabaron. Todo eso es falso. Increíble lo que está pasando con varios congresistas de los nuevos que llegaron haciéndose pasar por progresistas y ahora pues muestran su verdadero carácter y están aliados con la derecha. Wilson Arias dice: aprobado en primer debate el presupuesto general de la Nación para 2024, el presupuesto de agricultura crece 55,2%, es decir, 3,7 billones. Cultura crece 68,1%, deporte 27%, educación 13%. Un presupuesto pensado en el campesino, el estudiante, el pueblo. Importante noticia. Gustavo Bolívar nos recuerda que los pueblos se liberan con las plazas llenas. Los pueblos nunca se liberan desde un escritorio. Es una frase de las Madres de Mayo en Argentina. Y esto a raíz de que, a la invitación a que el 27 de septiembre, el próximo miércoles, salgamos a defender al gobierno de Gustavo Petro. No es hora de tibiezas, como las y los congresistas que traicionan el ideario progresista y se alían ahora con la derecha. Salgamos a defender el gobierno de Gustavo Petro, no es hora de tibiezas. Encabezaré la marcha en Bogotá con alegría y amor por la causa. 9 a.m. Parque Nacional, en todo el país. Ya nos referiremos a esto con Marisolandi Carabalí, a quien tenemos como invitada especial. Sputnik nos dice: en lugar de atender la pobreza y la desigualdad en el mundo, la ONU toma partido en las guerras y alimenta a la industria bélica, acusó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se lanzó nuevamente contra el organismo al que llamó un simple florero, un adorno. Sigamos. David Rosso nos dice: hoy vamos a replicar este video de la vicepresidenta Francia Márquez siendo ovacionada en la ONU hace minutos. A este acto no le van a sacar titular ni portadas, pero tenemos las redes para mostrar a la gente. Con esto vamos terminando nuestra sección de balance de la semana. Como fue ovacionada la vicepresidenta Francia Márquez en la Organización de Estados Americanos, OEA. Había sido invitada a una intervención especial.